Muy buenos días. Para mí es un gran honor el poder estar hoy compartiendo con ustedes esta reflexión sobre Puebla, sobre todo porque a lo largo de los 40 años que han sucedido después de esta tercera conferencia general, pues tuve la oportunidad de estudiar muy a fondo el documento, y cuando se cumplían los 10 años de Puebla, se estaba preparando la conferencia de Aparecida, en la Universidad Gregoriana defendí mi tesis doctoral precisamente sobre la doctrina antropológica de Puebla. Y cuando estuvimos celebrando los 50 años de Medellín, allá en la ciudad de Medellín, en Colombia, me propusieron que si podía venir para que hiciera esta presentación, que en realidad va a ser como una síntesis de lo que fue esa preparación durante bastante tiempo para la tesis que pude defender en la Universidad Gregoriana. Vamos entonces a iniciar esta presentación sobre Puebla, una opción por el hombre a la luz de la comunión y participación. El Concilio Vaticano II quiso responder a los anhelos de una renovación de la Iglesia y de una profundización de algunos de los temas que habían quedado como a mitad de camino durante el Concilio Vaticano I. De ahí entonces que se hubiera propuesto en centrar sus reflexiones con una mirada de fe y un gran enfoque cristológico en lo que era la Iglesia en sí misma y de lo que debía ser en relación con el mundo que la rodeaba. Retomó cuanto había iniciado el Concilio de Trento y clarificó todo lo relativo a la revelación divina y sus fuentes. Propuso una renovación de la acción litúrgica, centro y culmen de la vida de la Iglesia, y dio las pautas necesarias para dar mayor participación al pueblo de Dios en la acción pastoral de la Iglesia. El concilio, además, abrió nuevos espacios para la comprensión misma del hombre y de sus relaciones, como también del modo de responder cada bautizado a su propia vocación dentro de la Iglesia. La necesidad de llevar a cabo esa tarea había sido ya insinuada por el Papa Pío XII, pero fue San Juan XXIII quien abrió las ventanas de la Iglesia para que le entrara un aire nuevo, asumiendo la problemática que planteaban los países del tercer mundo y animando a la Iglesia para que comunicara el depósito revelado en forma eficaz para responder a los grandes retos que presentaba la sociedad. El Papa soñaba con una Iglesia humilde, pobre, servidora de la humanidad y en diálogo con los hombres de su época. Esta tarea la enfrentó con valentía San Pablo VI, quien no solo llevó adelante las sesiones del concilio, sino que a partir de la instauración de los sínodos de obispos y como conclusión del que se convocó para estudiar lo relativo a la evangelización, publicó la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, en la que manifestaba que se hacía necesaria una evangelización en la que se tuviera muy presente el primer anuncio de la buena nueva y en la que se buscaran los medios y el lenguaje adecuados para volver a proponer la revelación de Dios y la fe en Jesucristo. De igual manera, con la encíclica Populorum Progressio, quiso responder a la problemática social de los pueblos en vías de desarrollo, lo cual tuvo muchas repercusiones en nuestro continente. Los episcopados de América Latina acogieron con entusiasmo el concilio y emprendieron la tarea de asimilar y poner en práctica sus conclusiones, y por eso la segunda conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, realizada en Medellín, tuvo como uno de sus objetivos aplicar la rica doctrina conciliar a las exigencias de América Latina, puesto que, decían los obispos, creemos que estamos ante una nueva era histórica. Ella exige claridad para ver, lucidez para diagnosticar y solidaridad para actuar. Y añadían a continuación:
A la luz de la fe que profesamos como creyentes, hemos realizado un esfuerzo para descubrir el plan de Dios en los signos de los tiempos. Y para responder a esas aspiraciones, consideraron que era necesaria una purificación de todos los miembros e instituciones de la Iglesia, con el fin de terminar la separación entre la fe y la vida y lograr un compromiso de vivir la verdadera pobreza bíblica. En dicha conferencia aceptaron el gran reto de optar por los pobres con un profundo sentido evangelizador, lo cual exigió una revisión de su actuar pastoral. De allí brotó entonces la urgencia de reflexionar con profundidad acerca de la dimensión liberadora del Evangelio, de vivir y compartir la experiencia de ser iglesia en pequeñas comunidades capaces de dar un impulso a la evangelización, de desarrollar una sólida promoción humana y de impulsar un compromiso político de los creyentes, todo lo cual fue encaminándose hacia el fortalecimiento de las comunidades eclesiales de base, consideradas como el primer y fundamental núcleo eclesial, fermento de la comunidad. A partir de Medellín comenzó un nuevo periodo de la vida eclesiástica, marcado por una profunda renovación espiritual, por una generosa caridad pastoral, por una auténtica sensibilidad social en la que se tomó conciencia de que había llegado la hora de la esperanza. Esto último eran palabras del cardenal Pironi. Conmemoramos ahora la celebración de los 40 años de la realización de la tercera conferencia general. Se trata de una efemérides importante, pues las reflexiones realizadas en Puebla y puestas al servicio de la Iglesia en su documento conclusivo han constituido una rica fuente de profundización en el campo de la evangelización y de mayor compromiso no solo de los ministros ordenados y de quienes pertenecen a las diversas formas de vida consagrada, sino también y de manera muy especial de los laicos, que encontraron allí una inspiración para su mejor inserción activa en el campo de la pastoral y de la evangelización. Sintetizar todo lo que fue el rico bagaje doctrinal y las grandes líneas pastoral de Puebla requeriría recoger muchos de los estudios, seminarios, congresos y variados artículos que se realizaron en los años sucesivos. Hoy me limito a presentar solo algunos apartes de todo ello, haciendo énfasis en uno de los temas que permaneció un poco como en sordina y que por el contrario constituye una de sus principales claves de lectura: la opción central de Puebla, la opción por el hombre. Primero, preparativos y convocación de la tercera conferencia. Cumplidos los 10 años de Medellín, el CELAN inició unas consultas a las conferencias episcopales sobre la posibilidad de proponer al Papa San Pablo VI la convocación de una nueva conferencia. Terminada la consulta el 26 de abril del 76, el presidente del CELAN, cardenal Aloisio Lorscheider, presentó en Roma dicha propuesta sugiriendo como tema evangelización y catequesis, con el fin de asimilar los contenidos del Evangelio Nunciandi y estudiar su concreta aplicación a la realidad latinoamericana. Por su parte, el cardenal Sebastián Baggio, presidente de la CAL, en su relación durante la reunión interdicasterial del 15 de junio, comunicó a la Curia Romana dicha propuesta, indicando que era importante realizarla, ya que Medellín había estimulado mucho la vitalidad de la Iglesia en América Latina y la creatividad pastoral, como también una mayor sensibilización y acción ante las situaciones angustiosas de tantos pobres y marginados del continente. Cardenal Baggio no dejó de expresar su preocupación por la instrumentalización que había sufrido Medellín debido a algunas interpretaciones de su doctrina social. El Papa aceptó en línea de principio la oportunidad de esta convocación, pero sugirió que si los temas serían los propuestos, era oportuno que la solicitud
se presentara oficialmente una vez pasara el Sínodo de los Obispos sobre la catequesis, programado para octubre de 1977. El episcopado latinoamericano quería que la tercera conferencia se celebrara en 1978 en coincidencia con los 10 años de Medellín, por lo cual se pidió la autorización para iniciar de inmediato su preparación. Dicha solicitud fue aprobada por Pablo VI y comunicada al CELAN en la Asamblea Ordinaria del CELAN, celebrada en Puerto Rico en diciembre de 1976. Allí se definió que el tema fuera la evangelización, para que la Iglesia asumiera a fondo su misión prioritaria y esencial. El 25 de marzo de 1977, el Papa aprobó el tema de la conferencia, la evangelización en el presente y el futuro de América Latina. Y sucesivamente dio a conocer que se celebraría en la ciudad de Puebla de Los Ángeles del 12 al 28 de octubre de 1978. La convocación oficial de la misma la hizo Pablo VI el 12 de diciembre del 77, con carta dirigida al cardenal Bayo, en la que además se anunciaba que sería presidida por 3 cardenales: Juan Landán Zurirriquet, arzobispo de Lima; Aloysio Lorchaider, arzobispo de Fortaleza y presidente del CELAN; y Sebastián Bayo, presidente de la CAL. En dicho documento se daban todas las indicaciones necesarias relativas a los distintos participantes de la conferencia. Sin embargo, el 14 de enero sucesivo, el cardenal Baggio solicitó al Papa que sustituyera al cardenal Landázuri de dicha presidencia en razón de sus condiciones de salud y nombrara a Monseñor, no era cardenal todavía, Ernesto Corripio Ahumada, arzobispo de Ciudad de México, incluso en consideración a la nación en donde se iba a desarrollar ese gran evento. La propuesta fue aceptada y se completó con la designación del secretario general del CELAN, Monseñor Alfonso López Trujillo, como secretario de la tercera conferencia. El CELAN recogió las sugerencias de las conferencias episcopales y elaboró un documento de consulta que fue enviado para su estudio y aprobación a la CAL, la cual dio las indicaciones pertinentes para que se redactara el documento de trabajo. Mientras tanto, la CAL realizó las invitaciones a múltiples organismos eclesiales de Europa y Norteamérica, como también a los simposios de los obispos de Europa, Asia y África, e igualmente a la presidencia de la CLAR y a algunos observadores no católicos. El documento de trabajo, una vez redactado, fue objeto de estudio en Bogotá con la participación del cardenal Bayo del 1 al 6 de agosto de 1978, como también el reglamento y los esquemas generales de celebraciones litúrgicas. Pero mientras avanzaba la preparación de Puebla, murió San Pablo VI, por lo que una vez elegido Juan Pablo I, se le presentó todo el material para su aprobación. El nuevo Papa confirmó la convocación y la fecha de la conferencia. Sin embargo, murió el 28 de septiembre. Durante la sede vacante se sometió la cuestión a la primera congregación del Colegio Cardenalicio, la cual suspendió por el momento la celebración de la conferencia, pero luego fue ratificada el 4 de noviembre de 1978 por San Juan Pablo II, quien la transfirió para los días 27 de enero a 12 de febrero de 1979. Segundo, ambiente y desarrollo general de Puebla. La tercera conferencia se desarrolló en medio de complejas situaciones sociopolíticas de América Latina, como también de divergencias dentro de la Iglesia, a raíz de algunas tendencias de la naciente teología de la liberación y de los movimientos políticos de sacerdotes como Cristianos para el Socialismo y sacerdotes de Golconda y otros más que abogaban por interpretaciones bastante radicales en el campo social de la Constitución Conciliar Gaudium et Spes, del documento de Medellín y de la Populorum Progressio. Ya durante la preparación de Puebla se habían difundido rumores en los que se decía que esta nueva conferencia pretendía
dar un paso atrás para sepultar los resultados de Medellín. Sin embargo, Juan Pablo II, en su discurso inaugural, reconoció que en esos 10 años transcurridos se habían presentado interpretaciones contradictorias, pero indicó con gran claridad: queremos tomar como punto de partida lo que se contiene en los documentos y resoluciones de aquella conferencia. Y queremos a la vez, sobre la base de las experiencias de estos 10 años, del desarrollo del pensamiento y a la luz de la experiencia de toda la Iglesia, dar un justo y necesario paso adelante. No dudó en afirmar que sin el concilio no hubiera sido posible la reunión de Medellín, que quiso ser impulso de renovación pastoral, un nuevo espíritu de cara al futuro, con plena fidelidad eclesial en la interpretación de los signos de los tiempos en América Latina. Asimismo, recogió las conclusiones de los 16 temas afrontados en Medellín, subrayando su opción por el hombre latinoamericano visto en su integridad, con su amor a los pobres, su aliento de liberación integral de los hombres y de los pueblos. Por todo esto, insistió en que no se podía desconocer toda esa realidad y, por lo tanto, el punto de partida eran las conclusiones de Medellín, asumidas con sereno discernimiento, oportuna crítica y claras tomas de precisión. Los obispos asumieron con gran responsabilidad y entusiasmo el estudio del Evangelium Nunciandi, incluso porque Juan Pablo II les recordó en su discurso que Pablo VI supo que el telón de fondo de la conferencia sería ese texto, en el cual puso toda su alma de pastor en el ocaso de su vida. De tal manera que ese documento se convierta en un testamento espiritual que la conferencia habrá de escudriñar con amor y diligencia. Hay que poner de relieve que la preocupación de los obispos fue cumplir su tarea como maestros de la fe y dar un enfoque eminentemente pastoral a sus reflexiones, tomando como fuentes principales la mencionada Evangelium Nunciandi, la Constitución Gaudium et Spes y el discurso inaugural de Juan Pablo II. El estudio de los distintos aspectos que incidían en la evangelización en América Latina y su propósito de ofrecer unas orientaciones que pudieran repercutir en toda la acción pastoral de la Iglesia estuvo enmarcado en un ambiente de oración. En el mensaje que dirigieron al final de la conferencia decían los obispos: ante todo, queremos identificarnos. Somos pastores de la Iglesia Católica y Apostólica. Una vez más deseamos declarar que al tratar los problemas sociales, económicos y políticos, no lo hacemos como maestros en esa materia, como científicos, sino en perspectiva pastoral, en calidad de intérpretes de nuestros pueblos. Puebla siguió las pautas dadas en Medellín al utilizar el método pastoral de ver, juzgar y actuar, no como una simple técnica de análisis y proyección, sino como un espíritu que recorre todo el texto. El ver la realidad no se reduce allí a un frío análisis estadístico o fenomenológico, sino que es un mirar dejándose interpelar por ella, a partir del cual realiza un discernimiento evangélico que, en consonancia con la tradición y el magisterio de la Iglesia, juzga su misión y presencia evangelizadora para proyectar a la luz de la fe una acción de amor y solidaridad hacia el hombre que sufre. Hay que notar que el discurso inaugural ejerció un gran influjo a lo largo de todo el desarrollo de la conferencia. En esa ocasión, el Papa esbozó los lineamientos generales de lo que presentaría más tarde en su encíclica Redemptor Hominis. Lo que expuso al iniciar la conferencia incidió fuertemente en la reestructuración del esquema general del capítulo doctrinal de Puebla, que tomó como base el trípode señalado por Juan Pablo II. Los obispos reconocieron la importancia de ese giro, manifestando que para indicar el designio salvífico de Dios que Dios ha dispuesto para América Latina y señalar los caminos de liberación,
El Papa había dado las pautas, la verdad sobre Cristo, la Iglesia y el hombre. Reflexionamos sobre ella teniendo como fondo las aspiraciones y los sufrimientos de nuestros hermanos. El influjo no fue solo para la elaboración del capítulo 1 de la primera parte del documento conclusivo de Puebla, sino que en él se hacen referencias continuas para aplicar sus criterios y expresar de manera más amplia las ideas que el Papa había expuesto sobre temas tan importantes como los relacionados con la liberación, la lucha por la justicia, la defensa de la dignidad humana, la doctrina social de la Iglesia y sobre todo lo referente a la verdad sobre el hombre. Se puede afirmar que fue Juan Pablo II quien dio un válido impulso a la reflexión que hicieron los obispos sobre este último aspecto, porque colocando esos tres pilares, el Papa hacía ver la unidad de un enfoque cristológico y eclesiológico como base de la reflexión sobre la concepción del hombre. Los documentos preparatorios de Puebla no preveían un apartado especial que abordara esta temática e incluso durante el desarrollo mismo de la conferencia no faltaron algunos obispos que hubieran preferido que se tratara exclusivamente dentro de la exposición sobre la verdad de Jesucristo. Si antes de la conferencia no se propuso un apartado exclusivo, no era por desconocimiento o indiferencia al respecto por parte de los pastores, sino fundamentalmente porque no habían logrado encontrar su sitio propio y por consiguiente se había diluido en distintas partes de los documentos preparatorios. Tercero, pautas para la reflexión doctrinal y la proyección pastoral. Puebla, pues, presentó un rico arsenal de doctrina y de orientaciones pastorales, señalando nuevos caminos de reflexión y retomando con claridad algunas opciones que ya habían sido planteadas en Medellín y sugeridas por las conferencias episcopales. En este sentido, podemos afirmar que, al situarse en la línea y espíritu de Medellín, los obispos en Puebla no solo recogieron válidas orientaciones para el compromiso de la Iglesia en América Latina, sino que plantearon además una reflexión de fondo sobre aspectos doctrinales que solo aparecían esbozados en la segunda conferencia, presentándolos de manera más sistemática. Encontramos, por tanto, una continuidad entre las dos conferencias, Medellín y Puebla, pero al mismo tiempo un lógico progreso. Hay que tener en cuenta que a lo largo del documento de Puebla no se puede hacer una separación nítida entre lo pastoral y lo doctrinal, pues lo uno supone lo otro. Querer separarlos o contraponerlos sería desvirtuar la intención y la estructura misma del documento, que llevaría a hermenéuticas equivocadas. Por eso, para una comprensión integral de Puebla, hay que tomar en cuenta todo el tejido de intenciones, orientaciones y opciones pastorales que influyeron en su elaboración y que permite tener una visión amplia de su riqueza. Comunión, participación y liberación. La reflexión de los obispos tuvo como marco distintivo el binomio comunión y participación, que fue como el espíritu que animó sus reflexiones y sus proyecciones pastorales. Se trataba de una expresión de gran contenido teológico y social que permitía englobar su plan de evangelización, ya que hacía relación a los vínculos que unen al hombre con Dios y a los hombres entre sí, creados según el misterioso designio divino, para que se realizaran reflejando la comunión trinitaria en la convivencia humana y en participación de todos los bienes. Con dicho binomio, se buscaba que la reflexión doctrinal no quedara en pura teoría, sino que se convirtiera en una realidad viva, capaz de generar la creatividad, promover experiencias y nuevos proyectos pastorales. Por esto juzgaron la realidad planteándola desde el punto de vista si promovía o no la comunión y si daba o no cabida a la participación. Asimismo, el trípode doctrinal pasó bajo el mismo prisma, de tal manera que cada uno de sus componentes,
cristológico, eclesiológico y antropológico, fueron planteados como una realización del plan salvífico de Dios que quiere hacer partícipes de su vida trinitaria a la humanidad. Si bien es cierto que algunos quisieron interpretar que dicho binomio aparecía como una sustitución de la liberación, que había sido una línea fuerza que había planteado Medellín, sin embargo, fue más bien una integración y complemento de la misma. Comunión y participación se colocaron como meta de la liberación, pero al mismo tiempo como camino para lograrla. Y en efecto, en Puebla los obispos eran conscientes de la necesidad de un compromiso en favor de la liberación, no solo para acoger lo que había planteado Pablo VI en relación con la urgencia de comunicar un mensaje particularmente vigoroso sobre ella, sino también en razón del drama que se presentaba a los pueblos de América Latina, cuya exigencia de liberación aparecía no ya como un clamor sordo, sino como un grito creciente, impetuoso e incluso amenazante. De ahí entonces el reconocimiento de que se trataba de un anuncio que urge a toda la Iglesia, pues pertenece a la entraña misma de la evangelización, la cual ha de tender a la realización plena del hombre. Y en este sentido hay que destacar que asumió lo más positivo de los presupuestos planteados por las diversas expresiones de la teología de la liberación, sin condenas ni rechazos absolutos, sino ofreciendo en cambio importantes acentos doctrinales y válidas clarificaciones que habrían de servir para dar mayor fundamento teológico a las raíces profundas de la liberación cristiana. En Puebla se colocaron algunos criterios para la comprensión y alcance de la liberación que debe impulsar la Iglesia. Primero que todo, señalaron que era necesario enmarcarla dentro de la acción salvífica de Cristo y como fruto del misterio pascual, de tal modo que pudiera hablar de una liberación integral que englobara no solo la liberación del pecado, sino también de sus consecuencias en las estructuras sociales. Al entender la liberación en este contexto salvífico, los obispos no pretendían quitar fuerza a la exigencia de comprometerse en la erradicación de aquellos males que aquejan al hombre como consecuencia de la injusticia y la opresión de cualquier estructura social y política. Por otra parte, indicaron que era necesario tomar conciencia del pecado, ya que constituye una fuerza de destrucción de la dignidad humana, y al mismo tiempo reconocer la fuerza del amor, que es la que mueve e incita la liberación. 2. Opción por el hombre. Ahora bien, para comprender las líneas pastorales que plantea Puebla, es necesario tomar en consideración que la opción por el hombre constituye su opción central y más importante, que da sentido y fuerza a la opción preferencial por los pobres y por los jóvenes, y a un racimo de opciones que coloca a la base de toda la tarea evangelizadora, entre ellas su opción por una iglesia, sacramento de comunión, servidora, misionera y en proceso permanente de evangelización. Teniendo en cuenta que América Latina se caracteriza por dos situaciones evidentes, la pobreza de la inmensa mayoría y la juventud de sus habitantes, al optar por el hombre, los obispos hicieron una elección prioritaria por estas dos realidades, como una expresión de su deseo de responder a las exigencias concretas de América Latina. Reconocieron entonces que los pobres y los jóvenes constituyen la riqueza y la esperanza de la Iglesia, y que por consiguiente se hace urgente su evangelización. No cabe duda que la opción preferencial por los pobres ha constituido una de las caracterizaciones de la tercera conferencia, que retoma el empeño asumido por Medellín y que se venía perfilando desde la celebración del Vaticano II. Pueblo tomó esta opción con un profundo sentido evangelizador, pero al mismo tiempo de promoción social. Más aún, la asumió a la luz de la fe como una exigencia de la conversión que debía realizar la Iglesia.
y que debe impulsar con fuerza, ya que reconoció que faltaba todavía un serio compromiso en ese campo. Dicha opción fue presentada además como una expresión de la real comunión y participación que debe animar a la Iglesia en América Latina y de la vivencia de fraternidad en Cristo. Al respecto, dice el documento final: sobre todo es importante que en comunidad revisemos nuestra comunión y participación con los pobres, los humildes y sencillos. Será por tanto necesario escucharlos, acoger lo más profundo de sus aspiraciones, valorizar, discernir, alentar, corregir, dejando que el Señor nos guíe para hacer efectiva la unidad con ellos en un mismo cuerpo y en un mismo espíritu. Con esta opción preferencial se quería proponer un seguimiento de las huellas de Jesús, que compartió la vida, las esperanzas y las angustias de su pueblo, y para continuar entonces con su misma praxis, lo cual exige un seguimiento radical que comporta la donación desinteresada y sacrificada del amor, en la que se privilegia a los pobres en vista de una fraternidad que abra nuevos horizontes a la historia. Este privilegiar a los pobres no supone excluir a los demás del amor que es debido, pero los obispos consideraron oportuno clarificar que se trataba de un volcarse hacia ellos con un sentido evangelizador y no político, lo cual no disminuía la exigencia de un serio compromiso de solidaridad, de promoción y defensa de los pobres, pero al mismo tiempo querían poner sobre aviso de una cierta ideologización de dicha opción que yacía en algunos ambientes. Si miramos el conjunto de sus reflexiones e insistencias que aparece a lo largo de todo el documento final, y no única y exclusivamente en el apartado titulado La verdad sobre el hombre y la dignidad humana, podemos percibir con claridad lo que dicen los obispos. La Iglesia quiere mantenerse libre frente a los opuestos sistemas para optar solo por el hombre, de acuerdo con la concepción cristiana que brota de la fe y constituye la base para la fraternidad, la justicia, la liberación, la construcción de una nueva sociedad y la actuación concreta del hombre en la historia. Dicha opción, en efecto, hizo parte del espíritu que acompañó la celebración de la conferencia en todas sus fases, puesto que desde su preparación se vio la preocupación por ofrecer el rostro de una iglesia solidaria con los hombres y mujeres de América Latina, particularmente con quienes sufren las consecuencias de la injusticia y la opresión. Por esto, Puebla se vuelca hacia el hombre para solidarizarse con sus angustias y esperanzas, para tutelar y promover su dignidad, constituirse en voz de aquellas personas, comunidades y naciones que no tienen voz y ofrecer los principios de reflexión, las normas de juicio, las directrices de acción dirigidas a crear un compromiso sólido en medio de las situaciones cambiantes del mundo y de los desafíos que provienen de allí a favor de la liberación y la promoción de todos los hombres. En la reflexión doctrinal que presenta en lo relativo a la verdad del hombre, su objetivo fundamental era subrayar la dignidad del ser humano y sentar las bases para una liberación integral a partir de una correcta iluminación cristológica y soteriológica, sin la cual perdería todo sustento. En el misterio de la encarnación de Cristo se encuentra la manifestación plena del hombre, y a partir de él y de su designio salvífico se puede entender la dignidad humana, la cual tiene en sí una nobleza inviolable que debe ser respetada en todo momento y sin condiciones. De ahí que la Iglesia daba no solo que la Iglesia debía no solo proclamarla con convicción, presentando sus fundamentos divinos, sino también promoverla y defenderla. El ser humano viene presentado en Puebla a la luz del misterio de Cristo, pues en él ha sido creado
para participar de la comunidad divina. Por él ha sido liberado del pecado. De él ha recibido la gracia y la salvación. Por él y en él resucitará para gozar de la vida nueva y definitiva a la que se ha llamado. Esta opción por el hombre responde a la convicción de que todo ser humano es amado por Dios, lo cual es una realidad que no puede ser destruida por los problemas que la acogen. Y a partir de ese principio fundamental y con el fin de responder de manera concreta a las exigencias que planteaba la situación del continente, los obispos hicieron un análisis de la realidad al comienzo de sus reflexiones, en donde constataron que la Iglesia en América Latina ha tratado de ayudar al hombre a pasar de situaciones menos humanas a más humanas y se ha esforzado por llamar a una continua conversión individual y social. Por esto piden que todos los cristianos colaboren en el cambio de las estructuras injustas, comuniquen valores cristianos a la cultura global en que viven y, conscientes de los adelantos obtenidos, cobren ánimo para seguir contribuyendo a perfeccionarlos. Su visión de la realidad trató de ser lo más objetiva posible, en la que los obispos presentaron las angustias que sufren los hombres y las mujeres de América Latina a causa de la marginación, la alienación, la pobreza inhumana, la existencia de estructuras de dependencia económica, política y cultural que generan frustraciones crecientes y trágicas tensiones. Y esta realidad se mostró encarnada en una serie de manifestaciones concretas. Rostros de los niños que sufren la pobreza incluso antes de nacer, de los jóvenes que no encuentran lugar en la sociedad, de los indígenas, pobres entre los más pobres, que viven en condiciones infrahumanas, de los campesinos privados de tierra, de los obreros mal retribuidos, de los desempleados, de los ancianos que viven marginados, de las mujeres convertidas en objeto de consumo. En todos estos rostros se puede reconocer los rasgos sufrientes de Cristo. En Puebla se tuvo muy en cuenta además que no es posible hablar de un conjunto cultural homogéneo en el continente, puesto que allí se encuentran muchas razas y culturas, con distintas cosmovisiones y con diversos grados de influjo de variadas ideologías. Sin embargo, los obispos pusieron de presente la existencia de algunos rasgos que hacen parte del sustrato común latinoamericano, como son su tradición cristiana, su tendencia innata de apertura hacia los demás, su sentido de desprendimiento y solidaridad, su generosidad y su compartir. Es importante subrayar que los obispos no olvidaron hacer una referencia concreta sobre la realidad indígena del continente, señalando la necesidad de respetar sus culturas, las cuales tienen indudables valores que constituyen la riqueza de sus pueblos, como también su religiosidad, e indicando que ellos, como también los afroamericanos, tantas veces olvidados, necesitan una buena labor evangelizadora. 3. Compromiso en defensa de la dignidad humana. Ante el clamor impetuoso pidiendo la justicia, Puebla consideró que este era uno de sus grandes desafíos para la evangelización y al cual la Iglesia debía prestar mayor atención. Los obispos reconocieron que ha habido algunas sombras en este campo, pero reconocieron que ha existido un compromiso en defensa de la dignidad y libertad de las personas y que se han hecho esfuerzos para encarnar el mensaje de la buena nueva en la situación de pobreza, desigualdad e injusticia en la que vive gran parte de la población. Ha existido, por lo tanto, la conciencia de que el mejor servicio que la Iglesia puede prestar al hombre es la proclamación del Evangelio, el anuncio de liberación y salvación en Cristo. En esta conferencia renovaron la llamada a toda la comunidad cristiana para que asumieran opciones concretas que lleven a actuar de manera tal que respondan a las interpelaciones que plantea la situación histórica y real del hombre y de la mujer en América Latina, en orden a la construcción de una sociedad
justa y fraterna, que sea preludio del reino último y definitivo. Y unido a ese servicio de anuncio del Evangelio, Puebla pidió que la Iglesia estuviera atenta a los signos de los tiempos y denunciara las situaciones deshumanizantes, contrarias a la fraternidad, a la justicia, a la libertad, como también los sistemas políticos y económicos y las ideologías que pisotean los derechos humanos y desconocen el valor y la dignidad individual de cada ser humano, pues todo atropello a la dignidad del hombre es atropello al mismo Dios de quien es imagen. Su objeto en este caso no era tanto condenar cuanto defender al hombre herido en sus derechos, para suscitar actitudes de conversión que conduzcan a los bautizados a ser testigos y agentes de la justicia como ejercicio de la caridad. 4. Evangelización de la cultura. Los obispos en Puebla quisieron hacer eco a lo que planteaba la Constitución Pastoral del Concilio y luego la exhortación apostólica de Pablo VI en relación con la evangelización de la cultura. Recalcaron por consiguiente la necesidad de dialogar con las culturas si se quiere dialogar con el mundo. Ese diálogo constituye una opción pastoral cuya meta debe ser la renovación y transformación de los valores y criterios que la inspiran y el cambio de las estructuras para que sean más humanas, lo cual se presenta como una tarea fundamental que abraza los distintos campos de la evangelización y viene a ser la clave de articulación entre las secciones doctrinal y pastoral del documento final. Puebla presenta la cultura colocando su centro y raíz en la actitud que asume el hombre y la comunidad frente a su relación con Dios, de donde se derivan las demás relaciones que conforman su conjunto cultural, porque es allí en donde se juega la libertad del hombre y de la mujer, pues en la relación con Dios es donde se encuentra lo más profundo de la cultura, es decir, la respuesta a los interrogantes más fundamentales que se plantea el ser humano en relación con su existencia y a la necesidad de trascenderse a sí mismo para lograr un verdadero y pleno crecimiento de su propia realidad. Dentro de este campo de la evangelización de la cultura, Puebla señala con claridad la importancia de la religiosidad popular, no solo como objeto de la evangelización, sino también como un lugar privilegiado para evangelizar, puesto que contiene encarnada la palabra de Dios y constituye una forma activa con la cual el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo. 5. Dimensión política del hombre. Los obispos fueron muy conscientes de la responsabilidad que tenemos todos en la construcción misma de la historia, por lo cual manifestaron la urgencia de educar hombres y mujeres capaces de hacer historia, aptos para conducirla a su plena escatología, lo cual, a partir de una escucha de los signos de la providencia, exige una corresponsabilidad y un serio compromiso en esa tarea común. Este compromiso con la historia supone saber desarrollar la dimensión política del hombre, encaminada a la consecución del bien común y al mantenimiento de los valores comunitarios, representados por el esfuerzo constante de conciliar la igualdad con la libertad, el ejercicio de la autoridad con la legítima autonomía y participación de las personas en la gestión pública. De manera enfática rechazaron cualquier tipo de violencia política, ya que engendra diversas formas de opresión y esclavitud. 4. Otros acentos del documento conclusivo de Puebla. A partir del trípode doctrinal que presentó el Papa, los participantes en la tercera conferencia quisieron mostrarse como maestros en la fe y desarrollaron con amplitud no solo su interés por el hombre con miras a una auténtica promoción humana, sino por todo lo relativo a la obra evangelizadora de la Iglesia, poniendo de relieve no solo el contenido cristológico que da sentido y fuerza a la acción pastoral, sino también lo que se refiere a la comunidad cristiana, cuya construcción debe estar encaminada a la unidad y participación activa de todos sus miembros.
Como era de esperar, allí los obispos asumieron con entusiasmo la Evangelio Nunciandi y presentaron los criterios de la dimensión universal de la misión evangelizadora de la Iglesia para responder a los grandes retos que se presentaban en ese campo en América Latina. De esa manera incluso pretendían responder al influjo de ciertas corrientes ideológicas y de algunas corrientes políticas de diverso corte que de una u otra manera podían obstaculizar o manipular la tarea eclesial. Continuando los pasos de Medellín, Puebla también dio mucha importancia y reconocimiento a las comunidades eclesiales de base, las cuales fueron consideradas como una expresión del amor preferencial de la Iglesia por el pueblo sencillo. Ellas fueron vistas como una esperanza de la Iglesia, en la que, en comunión con sus pastores, además de propiciar nuevos servicios laicales, crean una mayor interrelación personal, se acepta la palabra de Dios y se reflexiona sobre la realidad a la luz del Evangelio, lo cual ayuda a acentuar el compromiso en la familia, el trabajo y la comunidad, pues ofrece la posibilidad concreta de participación en la tarea eclesial y en el compromiso de transformar el mundo, como también de favorecer el trabajo vocacional. Como fruto de su preocupación evangelizadora, los obispos escribieron un mensaje a los pueblos de América Latina, en la que hacían hincapié en la necesidad de seguir buscando la construcción de una nueva sociedad, en la que reinara la cultura de la fraternidad. Este anhelo lo sintetizaron invitando a ser constructores abnegados de la civilización del amor, como expresión de un mundo más humano, en donde las relaciones de unos con otros estuvieran empapadas por el amor, el servicio, la fraternidad y la solidaridad. La cimentación cristológica que está a la base de todo el documento es muy profunda, pues no dejó de tratar aspecto alguno sin hacer una referencia a quien constituye el origen, el centro y la meta de la historia. Y desde esta óptica cristológica los obispos establecieron una íntima conexión entre antropología y soteriología, presentando la salvación no simplemente como una realidad transhistórica, sino muy ligada a los esfuerzos de liberación y desarrollo que se desprenden del misterio de Cristo. Otro de los aciertos de la tercera conferencia, no haber dejado de afirmar con fuerza la dignidad y el puesto que tiene la mujer en la sociedad y en la Iglesia, indicando además que la feminidad es signo y garantía del amor que debe estar presente para la construcción de la nueva sociedad y de la comunión y participación. A pesar de haber pasado ya 40 años de la celebración de la tercera conferencia, Puebla sigue siendo un soporte doctrinal y pastoral que afianza cuanto ha desarrollado el episcopado latinoamericano en sus consecutivas conferencias generales realizadas en Santo Domingo y Aparecida. Muchas gracias.